Respiren profundo. Ya están aquí. Están a salvo. Bienvenidos a Revelando Todo. Esta noche, nuestra brújula apunta hacia el misterio más aislado de la Tierra. Vamos a viajar al lugar donde el silencio del océano es absoluto, para descubrir la verdadera historia de Rapa Nui, la isla de los gigantes de piedra. Vamos a dejar atrás sus preocupaciones para adentrarnos en este misterio antiguo sobre orígenes perdidos y obsesiones divinas. Si disfrutan de este espacio de calma, les pido suavemente que se suscriban y pulsen el botón de me gusta. Su apoyo es la leña que mantiene viva nuestra hoguera. El viaje está por comenzar. Soltamos el aire y cerramos los ojos. Para entender esta historia, primero tienen que borrar de su mente el mapa del mundo tal como lo conocen. Olviden los continentes llenos de gente, las fronteras y el ruido de las ciudades. Quiero que imaginen el color azul. Un azul profundo, oscuro, infinito. Estamos en el Océano Pacífico, el cuerpo de agua más grande de nuestro planeta. Es tan inmenso que, si miran la Tierra desde el espacio en el ángulo correcto, solo verían agua. En medio de esa nada líquida, existe un punto de soledad extrema. Un triángulo de roca volcánica batido por las olas y el viento. Para que entiendan lo lejos que estamos de todo, la costa continental más cercana, la de Chile, está a 3.700 kilómetros de distancia. Si hoy estuvieran parados en esa isla y miraran hacia arriba, los seres humanos más cercanos a ustedes no estarían en un barco ni en una isla vecina, sino los astronautas que orbitan en la estación espacial. Así de solos estamos. Pero antes de ser un enigma arqueológico, este lugar era solo una promesa. Una visión en la mente de un hombre desesperado. Nuestra historia comienza hace aproximadamente 1000 años, muy lejos de allí, en una tierra legendaria llamada Hiva. Los relatos orales, transmitidos de padres a hijos durante 80 generaciones, nos cuentan que Hiva era un archipiélago hermoso, cálido y fértil. Pero Hiva estaba condenada. Cuentan los sabios que la tierra comenzó a temblar. El nivel del mar subía inexorablemente, devorando las playas y salando los campos de cultivo. La marea de la muerte avanzaba. El rey de aquel lugar, un líder fuerte y respetado llamado Otumatua, veía con angustia cómo su reino se encogía día tras día. Sabía que quedarse allí significaba el fin de su pueblo. Morirían ahogados o de hambre. Necesitaban escapar. Pero, ¿a dónde ir en un océano que parecía no tener fin? Fue en ese momento de oscuridad cuando intervino lo sobrenatural. El consejero espiritual del rey, un tatuador y sacerdote llamado Aumaka, tuvo un sueño profético. En el sueño, su espíritu se separó de su cuerpo. Voló como un pájaro marino sobre las olas, cruzando distancias que ningún barco había navegado jamás. Viajó hacia el sol naciente, hacia el este, durante noches eternas. Finalmente, en medio del vacío, vio algo. Vio una pequeña isla con 3 volcanes en sus esquinas. Vio una playa de arena blanca perfecta para desembarcar. Vio una tierra verde y vibrante. Y escuchó un nombre en el viento, Tepito o Teenua, que en su lengua significaba el ombligo del mundo. Al despertar, el sacerdote corrió donde el rey Otumatua y le describió la ruta. Le dijo que había un agujero octavo en el horizonte por donde salía el sol, y que allí encontrarían su salvación. El rey no dudó. La fe era lo único que les quedaba. Ordenó la construcción de 2 inmensas canoas dobles, embarcaciones de ingeniería avanzada capaces de soportar las tormentas del océano abierto. Estas no eran balsas improvisadas, eran naves de exploración diseñadas para no volver. Imaginen el día de la partida. El aire debía estar cargado de miedo y esperanza. Subieron a bordo a sus familias, mujeres, niños y ancianos. Pero no solo llevaron gente. Llevaron el futuro. Cargaron brotes de plátano, caña de azúcar, camote y taro. Subieron jaulas con gallinas, cerdos y perros. Incluso llevaron ratas polinesias, un animal que consideraban una fuente de alimento deliciosa. Estaban empacando su ecosistema entero para trasplantarlo en un nuevo mundo. El viaje fue una odisea que desafía nuestra comprensión moderna. Navegaron durante semanas, tal vez meses, sin brújula, sin GPS, guiándose solo por las estrellas, el patrón de las olas y el vuelo de las aves. Bebían el agua de lluvia y rezaban para que el sueño del sacerdote fuera real. Y entonces, un amanecer, lo vieron. En el horizonte apareció la silueta inconfundible de los 3 volcanes. Las aves revoloteaban sobre la costa, tal como en la profecía. Las canoas se dirigieron hacia la única playa de arena blanca y suave de toda la isla, un lugar que hoy llamamos Anaquena. Cuando Otumatua puso un pie en la arena caliente, no encontró el paisaje desolado y pelado que hoy asocian con la isla de Pascua. No. Lo que encontró fue un paraíso exuberante. Quiero que visualicen esto muy bien, porque es la clave de la tragedia que vendrá después.
La isla estaba cubierta por un bosque denso y milenario. Había millones de palmeras gigantes, parientes de la palma de vino chilena, con troncos gruesos y rectos que se elevaban metros y metros hacia el cielo. Había árboles de toromiro, arbustos frutales y helechos gigantes. El suelo era rico y oscuro, fertilizado por siglos de ceniza volcánica. Y el ruido era ensordecedor. No por máquinas, sino por pájaros. Al no haber tenido depredadores humanos ni animales carnívoros durante millones de años, la isla era el nido de aves marinas más grande de todo el Pacífico. Era un jardín del Edén. Había madera ilimitada para construir casas y barcos. Había pájaros fáciles de cazar. Había peces gigantes en la costa. Había agua dulce en los cráteres de los volcanes. El rey Otumatua clavó su bastón en la tierra y declaró que ese sería el nuevo hogar de su linaje para siempre. Dividió la isla entre sus hijos, creando las tribus que formarían la base de su sociedad. Cada tribu recibió una franja de tierra que iba desde la costa hasta el centro de la isla, como rebanadas de un pastel, para que todos tuvieran acceso al mar y a las tierras altas de cultivo. Los primeros años fueron dorados. La población creció sana y fuerte. Se sentían bendecidos por los dioses y, sobre todo, profundamente agradecidos con sus antepasados. Creían firmemente que los espíritus de los muertos no se iban a un cielo lejano, sino que se quedaban allí, entre ellos, vigilando y protegiendo a la familia. Esta creencia en el poder de los ancestros, llamado mana, fue la semilla de todo lo que construirían. El mana era la energía vital que hacía crecer las plantas, que traía la lluvia y que daba salud a los niños. Y pensaron, si nuestros antepasados son la fuente de este poder, necesitamos una forma de mantenerlos aquí con nosotros. Necesitamos darles un rostro. Así, poco a poco, la mirada de los isleños se volvió hacia las laderas de los volcanes. Dejaron de mirar tanto al mar que los había traído y empezaron a obsesionarse con la roca. Vieron en la piedra una oportunidad de eternidad. Los primeros talladores subieron a las canteras con herramientas simples de basalto. Empezaron a picar la roca, tímidos al principio, creando figuras pequeñas y toscas que representaban a los abuelos fallecidos. Pero el ser humano es ambicioso por naturaleza. Si una estatua pequeña traía buena suerte, una grande traería más. Y una gigante los haría invencibles. Sin saberlo, en medio de ese paraíso de palmeras y abundancia, acababan de poner en marcha un mecanismo que giraría cada vez más rápido. Una obsesión que consumiría generaciones enteras y que transformaría el paisaje físico y espiritual de la isla para siempre. El rey Otumatua envejeció y murió, dejando una sociedad próspera y en paz. Pero las semillas de la competencia entre los clanes ya estaban plantadas. Cada jefe quería demostrar que su mana era superior. Y la única forma de medir el mana, en la mente de aquellos hombres, era con el tamaño y el peso de la piedra. La era de la madera estaba terminando. La era de los gigantes estaba a punto de comenzar. Y nadie, absolutamente nadie en la isla, podía imaginar el precio terrible que tendrían que pagar por querer tocar el cielo con manos de piedra. Así entramos en la época dorada de Rapa Nui. Fue un tiempo donde la ambición humana no conocía límites y la piedra se convirtió en el único idioma que importaba. Quiero que viajen conmigo ahora hacia el este de la isla, a un lugar que vibra con una energía extraña hasta el día de hoy. Estamos en las faldas del volcán Rano Raraku. Si cerraran los ojos en aquel entonces, lo primero que notarían no sería una imagen, sino un sonido. Un repiqueteo constante, rítmico, casi hipnótico. Toc, toc, toc. Era el sonido de miles de martillos de piedra golpeando contra la roca madre. Era el latido del corazón de la isla. Este volcán era especial. A diferencia del basalto negro y duro que se encuentra en la costa, la piedra de Rano Raraku es toba volcánica. Es una mezcla de ceniza comprimida durante milenios, lo suficientemente suave para ser tallada con herramientas manuales, pero lo bastante resistente para aguantar siglos de lluvia y viento. Los antiguos descubrieron que esta montaña era, en esencia, una fábrica de dioses esperando ser liberados. La sociedad se transformó por completo para servir a la montaña. Se creó una clase especial de hombres, los maestros talladores. Ellos eran artistas, ingenieros y sacerdotes al mismo tiempo. Vivían cerca de la cantera y eran alimentados por el resto de la población. Su trabajo era sagrado. No estaban simplemente picando piedra, estaban dando a luz a los ancestros. Imaginen el proceso. Elegían una pared de roca en la ladera del volcán y comenzaban a tallar la estatua acostada boca arriba. Primero perfilaban la nariz. Siempre la hacían larga, recta y aristocrática. Luego hundían la piedra para crear las cuencas profundas de los ojos, dejándolos en sombra. Tallaban las orejas alargadas, símbolo de nobleza, y los labios finos,
apretados en un gesto de severidad y concentración. El mentón era fuerte, desafiante. No eran retratos realistas de personas específicas, sino una representación idealizada del poder. Eran rostros que inspiraban respeto y temor. El trabajo era agotador. Cientos de hombres trabajaban bajo el sol, cubiertos de polvo amarillento, respirando la esencia misma de la montaña. Tenían que tallar todo el frente y los costados de la estatua, dejándola unida a la roca madre solo por una quilla estrecha a lo largo de la espalda, como si fuera una columna vertebral que la mantenía conectada a la tierra. Cuando el frente estaba terminado, llegaba el momento más delicado. Tenían que cortar esa quilla, liberar al gigante y deslizarlo colina abajo sin que se rompiera. Estamos hablando de bloques de piedra que pesaban 10, 20, 50 y hasta 80 toneladas. El equivalente a una manada entera de elefantes comprimida en un solo bloque de roca. Un solo error, una cuerda rota o un resbalón, y meses de trabajo se convertían en escombros. Pero tallarlos era solo la primera parte del milagro. El verdadero misterio, el que ha quitado el sueño a los científicos durante siglos, era cómo movían estas montañas a través de kilómetros de terreno irregular hasta la costa. Recuerden esto, no tenían la rueda. No tenían bueyes, ni caballos, ni grúas de metal. Solo tenían madera, cuerdas hechas de fibra vegetal y la fuerza de sus propios cuerpos. La tradición oral de la isla, las historias que los viejos contaban junto al fuego, decían algo que parecía imposible. Decían que los Moai caminaban. Decían que los sacerdotes, cargados de mana, ordenaban a las estatuas que se levantaran y éstas avanzaban por el camino hacia sus plataformas. Durante mucho tiempo, el mundo moderno se rió de estas historias. Pensaban que eran cuentos de magia. Creían que los nativos debían haber usado trineos de madera y rodillos, talando miles de árboles para hacer caminos de troncos sobre los cuales arrastraban las estatuas acostadas. Y es muy probable que usaran ese método para las distancias largas y planas. Sin embargo, experimentos recientes nos han mostrado que la leyenda de las estatuas caminantes tenía una base de verdad física asombrosa. Los ingenieros de Rapa Nui diseñaron los Moai con un centro de gravedad muy bajo y una base curvada hacia adelante. Si ataban cuerdas a la cabeza de la estatua y ponían a 3 equipos de hombres a tirar, podían hacer magia. Un grupo tiraba de la izquierda, otro de la derecha y otro desde atrás para mantener el equilibrio. Imaginen la escena. Un gigante de piedra de 6 metros de altura, erguido en medio del campo. A una señal del capataz, el gigante se inclinaba hacia un lado, giraba sobre una esquina de su base y daba un paso hacia adelante. Luego al otro lado. Balanceándose rítmicamente, el coloso avanzaba. L. El cántico de los hombres marcaba el paso. Desde lejos, realmente parecía que la estatua caminaba por sí misma, tambaleándose como un anciano o un bebé gigante, cruzando la isla para llegar a su hogar. Cuando finalmente llegaban a la costa, a la aldea del clan que había encargado la obra, la estatua era subida a una plataforma ceremonial llamada Au. Y aquí hay un detalle crucial que a menudo pasa desapercibido. Los Moai nunca miraban al mar. Jamás. Mucha gente cree que estaban allí para mirar el horizonte, quizás esperando visitas o vigilando amenazas. Pero no. Las estatuas siempre daban la espalda al océano. Sus rostros miraban hacia la tierra, hacia la aldea, hacia la gente. Su función no era explorar, sino proteger. Estaban allí para proyectar su mana, su energía vital, sobre sus hijos y sus nietos. Eran antenas de poder espiritual que garantizaban que las cosechas crecieran y que las mujeres fueran fértiles. Una vez erguidos en la plataforma, llegaba el toque final. El momento en que la piedra cobraba vida. Los talladores traían piezas de coral blanco inmaculado que habían recogido en las profundidades del mar y discos de obsidiana negra o toba roja para las pupilas. Con una ceremonia solemne, encajaban estos ojos en las cuencas vacías de la estatua. En ese instante, se creía que el ancestro despertaba. Ya no era una roca. Era una presencia viva. Un dios observador. La competencia entre los clanes se volvió feroz. Si la tribu vecina erigía un Moai de 4 metros, tu tribu tenía que levantar uno de 5. Si ellos ponían 3 estatuas en su plataforma, ustedes debían poner 7. Empezaron a añadirle sombreros gigantes de piedra roja, llamados pukao, que representaban el cabello largo y teñido de ocre de los jefes supremos. Estos cilindros rojos pesaban toneladas y tenían que ser subidos hasta la cabeza de la estatua, a 10 metros de altura, mediante rampas de tierra y palancas. La isla entera se convirtió en una máquina dedicada a la producción de monumentos. La agricultura se intensificó para alimentar a los trabajadores. Se limpiaron más tierras de bosque para plantar camote y taro. Se cortaron más palmeras para hacer cuerdas, canoas y rodillos de transporte.
La sociedad alcanzó su punto máximo de esplendor. Había comida para todos. Los rituales eran complejos y hermosos. Los sacerdotes estudiaban las estrellas y conocían los ciclos del sol a la perfección. Habían creado una civilización avanzada y artística en el lugar más solitario del planeta. Se sentían los dueños del mundo. Creían que su prosperidad sería eterna, garantizada por la mirada atenta de los cientos de gigantes que ahora bordeaban la costa como un ejército silencioso. Pero en la sombra de esta grandeza, algo imperceptible estaba ocurriendo. Algo que no tenía que ver con la piedra, sino con la vida. El bosque, ese manto verde infinito que habían encontrado sus abuelos, estaba retrocediendo. Cada estatua que caminaba requiera cientos de metros de cuerda hecha de corteza de árbol. Cada canoa de pesca requería un tronco gigante y recto. Cada cuerpo cremado en las ceremonias fúnebres requería montones de leña. Y había un enemigo más, uno pequeño y silencioso que llegó en las primeras canoas, la rata polinesia. Sin depredadores naturales, las ratas se multiplicaron por millones. Y resulta que a estas ratas les encantaban las semillas de la palma gigante. Se las comían antes de que pudieran germinar. Era una tormenta perfecta. Los humanos talaban los árboles adultos para su obsesión monumental, y las ratas impedían que naciera la siguiente generación de árboles. El bosque estaba siendo atacado por arriba y por abajo. Pero el proceso fue lento. Tan lento que una persona podía no notarlo a lo largo de su vida. Un año el bosque estaba un poco más lejos de la aldea. 10 años después, tenías que caminar un poco más para buscar leña. Nada alarmante. Los dioses seguían allí. El maná seguía fluyendo. Nadie vio venir el punto de no retorno. Nadie se dio cuenta de que estaban viviendo a crédito con la naturaleza, y que la deuda estaba a punto de vencerse. La soberbia de creer que la piedra podía salvarlos les impidió ver que estaban destruyendo el suelo que pisaban. ¿Qué sucede cuando una cultura invierte toda su energía en lo simbólico y olvida lo biológico? ¿Qué pasa por la mente del hombre que corta la última palmera de la isla para mover una estatua más? Estamos a punto de presenciar el colapso. El momento en que el paraíso se convierte en una prisión. El viento comenzó a cambiar en Rapa Nui, pero no fue un cambio de clima, sino un cambio de destino. Hubo un día específico, un momento exacto en la historia de esta isla, que marcó el fin de la inocencia y el comienzo de la pesadilla. Imaginen a un hombre de pie frente a una palmera alta y solitaria. Tal vez era un maestro constructor de canoas, o quizás un jefe de cuadrilla que necesitaba mover una nueva estatua gigante. En su mano tenía un hacha de piedra. Miró el árbol, el último de su especie en ese valle, y calculó la madera que obtendría. Levantó el hacha y golpeó. Cuando ese árbol cayó, el sonido debió ser seco y triste. Pero lo que ese hombre no sabía, o tal vez eligió ignorar, es que con ese último tronco acababa de cerrar la puerta de su propia prisión. La catástrofe no llegó con fuego ni con olas gigantes, sino con una quietud aterradora. Sin árboles grandes, ya no se podían reparar las canoas de alta mar. Esas naves dobles y majestuosas que les permitían navegar lejos de la costa comenzaron a pudrirse en la arena. Y cuando la última canoa se rompió y no pudo ser reemplazada, el océano se convirtió en un muro. Esto tuvo un efecto dominó devastador en su dieta. Los huesos encontrados en los antiguos basureros de la isla nos cuentan esta historia con una claridad brutal. En los estratos más profundos y antiguos, los arqueólogos encuentran miles de huesos de delfín y de atún, pescados que solo viven en aguas profundas. Eran una sociedad bien alimentada, rica en proteínas. Pero de repente, en los estratos superiores, los huesos de delfín desaparecen por completo. ¿Qué comieron entonces? La gente empezó a mirar hacia la tierra. Empezaron a comer aves, hasta que extinguieron casi todas las especies terrestres. Empezaron a comer lagartijas. Y, sobre todo, empezaron a comer ratas. La rata polinesia se convirtió en el plato principal de la cena. Pero para una población que había crecido hasta alcanzar las 15.000 o quizás 20.000 almas, las ratas no eran suficientes. El hambre, ese fantasma lento y doloroso, empezó a recorrer las aldeas. Imaginen la desesperación de los padres viendo a sus hijos adelgazar. Imaginen las miradas que se lanzaban hacia los sacerdotes y los jefes. Durante siglos, la élite les había dicho: trabajen la piedra, alimenten a los ancestros, y el maná nos protegerá. Pero ahora, los moai seguían allí, impasibles en sus plataformas, mirando con ojos de coral y obsidiana, mientras la lluvia arrastraba la tierra fértil al mar porque ya no había raíces de árboles que la sujetaran. La erosión convirtió los campos verdes en desiertos de tierra roja. Los cultivos de taro y camote empezaron a fallar. La promesa divina se había roto. Los dioses de piedra no estaban cumpliendo su parte del trato.
Fue entonces cuando sucedió uno de los eventos más misteriosos y dramáticos de la arqueología mundial. En la cantera del volcán Rano Raraku, el trabajo se detuvo en seco. No fue una decadencia lenta. Fue un paro total y repentino. Hoy en día, si visitan la cantera, pueden ver estatuas a medio terminar, todavía unidas a la roca madre por la espalda. Hay cientos de ellas. Algunas están casi listas, solo les faltaba ser liberadas. Junto a ellas, los arqueólogos encontraron miles de picos de piedra, los toki, tirados en el suelo. Es una escena que congela la sangre. Es como si hubiera sonado un silbato invisible y todos los trabajadores hubieran soltado sus herramientas al mismo tiempo para no volver jamás. ¿Por qué pararon? Tal vez estalló una rebelión ese mismo día. O tal vez, simplemente, ya no había comida para pagarles a los talladores. La gran maquinaria de la fe se quedó sin combustible. El silencio de la cantera fue reemplazado por el ruido de la guerra. La sociedad, que durante siglos había estado unida por la religión y el respeto a los ancestros, se fracturó en 1000 pedazos. Los antiguos clanes tribales se convirtieron en bandos enemigos que luchaban por los últimos recursos, por una cueva con agua dulce, por un parche de tierra que todavía diera camotes, o simplemente por venganza. Apareció una nueva tecnología en la isla. Ya no dedicaban su tiempo a hacer obras de arte. Ahora, la obsidiana, ese vidrio volcánico negro y cortante, se usaba para fabricar algo terrible, la mata. La mata es una punta de lanza tosca, fea, irregular. No está hecha para la caza, ni es un arma refinada de soldado. Es un arma hecha con prisa y con odio. Su único propósito es cortar carne humana, causar heridas feas e infectadas. Los campos de la isla se llenaron de estas puntas de lanza. La era de la construcción había terminado, la era de la destrucción había comenzado. La gente dejó de vivir en las casas abiertas y comunitarias cerca de la costa. El miedo los empujó hacia el interior, hacia los tubos de lava y las cuevas ocultas bajo tierra. Modificaron las entradas de estas cuevas, haciéndolas tan estrechas que una persona solo podía entrar arrastrándose. Era una estrategia defensiva. Si alguien venía a atacarte mientras dormías, tenía que entrar de cabeza y podías golpearlo antes de que se pusiera de pie. Vivían como animales acorralados, vigilando las sombras. Y en medio de esta locura, ocurrió el Uri Moai. El derribamiento de los ídolos. El pueblo entendió que los ancestros de los clanes rivales no eran sus protectores, sino sus enemigos. Si querían debilitar al enemigo, no bastaba con matarlo, tenían que matar a su dios. Tenían que apagar su mana. Imaginen una turba de guerreros hambrientos, armados con palos y piedras, corriendo hacia la plataforma ceremonial de una aldea enemiga. No les importaba el arte ni la historia. Solo querían anular el poder del otro. Colocaban palancas debajo de las gigantescas estatuas que habían tardado años en esculpir y transportar. Con un esfuerzo colectivo de rabia, empujaban. El suelo de la isla retumbó una y otra vez. ¡Om! 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 Cientos de años de historia se estrellaron contra la tierra en segundos. Pero hay un detalle escalofriante en esto: casi todos los moais cayeron boca abajo. No fue casualidad. Al caer de frente, el cuello de la estatua solía romperse por el impacto, decapitando simbólicamente al ancestro. Pero lo más importante era que los ojos, esos ojos de coral blanco que daban vida a la estatua, quedaban aplastados contra el suelo o se hacían añicos. Cegar a la estatua era matar su espíritu. Un moai que no podía ver, no podía proyectar poder. Fue una castración espiritual masiva. Uno por uno, los gigantes fueron derribados. Las plataformas quedaron en ruinas. La costa, que antes estaba vigilada por un ejército de dioses orgullosos, se convirtió en un cementerio de piedra. En esta época oscura, la desesperación llevó a los isleños a cruzar la última línea moral de la humanidad. La tradición oral de Rapa Nui habla de los Kaitangata, los comedores de hombres. Aunque es un tema delicado y debatido, las pruebas sugieren que el canibalismo se convirtió en una realidad durante los peores años de la hambruna. No era solo por ritual, era por supervivencia. Los insultos que sobrevivieron en el idioma local hasta tiempos modernos son prueba de este trauma. Frases como "la carne de tu madre se me queda entre los dientes" eran las ofensas más graves que se podían decir, ecos de una época donde el ser humano se convirtió en presa. La población se desplomó. De los 15.000 o 20.000 habitantes, quedaron pocos miles. Eran sobrevivientes endurecidos, desconfiados, viviendo entre las ruinas de la grandeza de sus abuelos. Habían olvidado cómo mover las estatuas. Habían olvidado cómo leer las tablillas Rongo Rongo, su sistema de escritura sagrada. Estaban sufriendo una amnesia cultural provocada por el trauma. Pero el espíritu humano es increíblemente resistente. Incluso en el infierno, busca orden.
Cuando los viejos dioses mueren, el vacío debe ser llenado. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que el sistema antiguo de reyes hereditarios y estatuas gigantes ya no servía. Necesitaban algo nuevo. Algo que premiara la fuerza y la astucia del presente, no el linaje del pasado. Así, entre las cenizas de la guerra civil, nació una nueva religión. Una religión extraña y fascinante centrada en el renacimiento de la vida. Dejaron de mirar a las piedras muertas y empezaron a mirar a algo que siempre regresa, los pájaros. El culto del Tangata Manú, el hombre pájaro, estaba a punto de nacer. Y con él, una de las competencias extremas más peligrosas y espectaculares de la historia humana. Iban a reemplazar la guerra total con un ritual mortal. Pero mientras ellos intentaban reconstruir su mundo sobre nuevas reglas, lejos, muy lejos en el horizonte, unas velas blancas se hinchaban con el viento. Eran barcos de madera y hierro, tripulados por hombres pálidos que traían enfermedades y codicia. El verdadero apocalipsis para Rapa Nui no había sido la caída de los Moais, eso fue solo el ensayo. El contacto con el mundo exterior estaba a punto de suceder. El caos no puede durar para siempre. Incluso los momentos más oscuros, la humanidad busca una forma de organizarse, de poner reglas al desorden para evitar la extinción total. En Rapa Nui, después de que los Moais fueron derribados y el humo de la guerra civil comenzó a disiparse, los sobrevivientes miraron hacia el cielo en busca de una nueva respuesta. Ya no confiaban en la piedra inmóvil. La piedra les había fallado. Ahora pondrían su fe en algo que estaba vivo, algo que se movía, algo que siempre regresaba, los pájaros. Así nació el culto del Tangata Manú, el hombre pájaro. Y para entender la brutalidad y la belleza de este nuevo sistema, tenemos que desplazarnos geográficamente. Dejamos atrás las laderas suaves del volcán Rano Raraku, la antigua fábrica de estatuas, y nos vamos al extremo suroeste de la isla. Aquí se levanta el volcán Rano Kau. Es un lugar que corta la respiración. Imaginen un cráter inmenso, de más de 1 kilómetro de diámetro, en cuyo fondo descansa una laguna de agua dulce cubierta de totora verde y plantas flotantes. Es un invernadero natural protegido del viento. Pero si suben al borde de ese cráter, el paisaje cambia radicalmente. En la cresta del volcán, en un filo de navaja entre la laguna tranquila y un abismo que cae 300 metros hacia el mar furioso, construyeron la aldea ceremonial de Orongo. Orongo no se parece a nada que hayan visto antes. No son casas altas ni palacios. Son estructuras bajas, hechas de lajas de piedra apiladas, con techos de tierra y pasto para que el viento no las arranque. Las entradas son tan bajas que hay que entrar a gatas. Parece un nido de águilas pegado a la roca. Desde allí, el viento del océano te golpea con tal fuerza que tienes que gritar para ser escuchado. Y frente a ese precipicio, en medio del mar azul oscuro, se ven 3 pequeños islotes rocosos, Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao. Son dientes de piedra que salen del agua, azotados por las olas. Cada primavera, cuando las estrellas indicaban el equinoccio, sucedía el milagro. Millones de aves marinas migratorias, los charranes sombríos o manutara, llegaban desde los confines del océano para anidar en esos islotes. Sus gritos llenaban el aire. Para los isleños hambrientos y golpeados por la guerra, esos pájaros no eran solo comida, eran la prueba de que la vida continuaba. Eran los mensajeros del Dios creador, Make. La nueva regla política era simple pero mortal. El clan que consiguiera el primer huevo sagrado de la temporada, gobernaría la isla durante 1 año. Ya no habría guerras eternas, todo se decidiría en una carrera suicida. Pero los jefes de las tribus, hombres mayores y sabios, no corrían. Ellos elegían a un campeón, un joven atleta llamado Opu. El honor y el destino de toda la tribu descansaban sobre los hombros de este muchacho. Imaginen el día de la competencia. Los sacerdotes, con la piel pintada de rojo y blanco, cantaban oraciones antiguas mientras los competidores se preparaban en el borde del acantilado de Orongo. El aire estaba cargado de tensión eléctrica. Abajo, 300 metros más abajo, las olas rompían contra las rocas con un estruendo blanco. A una señal, los hombres se lanzaban. El descenso no era un camino. Era una pared vertical de roca volcánica quebradiza. Tenían que bajar saltando, agarrándose de matas de hierba, resbalando controladamente. Un paso en falso significaba caer al vacío y morir destrozado en las piedras de la orilla. Pero llegar abajo era solo el comienzo. Una vez en el mar, los Opus ataban a la espalda un pequeño flotador hecho de juncos de totora, llamado porá, que también servía para llevar algo de comida seca. Y se lanzaban al agua. El tramo de mar que separa la isla principal de los islotes es de casi 2 kilómetros. Pero no es una piscina tranquila. Las corrientes allí son traicioneras, remolinos invisibles que pueden arrastrar a un nadador mar adentro para que nunca más se sepa de él.
Y, por supuesto, bajo la superficie, patrullaban las sombras grises. Los tiburones. En la cultura Rapa Nui, ser comido por un tiburón era un destino terrible, pero era un riesgo que debían correr. Los que lograban llegar vivos a Motu Nui, el islote más grande, salían del agua temblando de frío y agotamiento. Pero la carrera no había terminado, ahora comenzaba la espera. Podían pasar días, o incluso semanas, viviendo en pequeñas cuevas húmedas en el islote, vigilando el cielo constantemente. La tensión mental debió ser insoportable. Los rivales convivían en ese espacio reducido, mirándose con recelo, sabiendo que el éxito de uno significaba la ruina del otro. Finalmente, un día, alguien escuchaba el grito. Un charrán sombrío aterrizaba y ponía el primer huevo, un huevo manchado y precioso. El afortunado que lo encontraba gritaba con todas sus fuerzas hacia la isla principal. «Afeita tu cabeza. Tengo el huevo». El grito viajaba por el viento o era transmitido por vigilantes en botes intermedios. En la aldea de Orongo, el jefe de su clan sabía que había ganado. Se afeitaba la cabeza y las cejas en señal de renacimiento. Pero el Opu todavía tenía que volver. Esta era la parte más delicada. Tomaba el huevo sagrado y se lo ataba a la frente con una cinta de tela, para tener las manos libres. Tenía que volver a nadar entre los tiburones y las corrientes, con cuidado extremo de no romper el trofeo. Si el huevo llegaba roto, todo el esfuerzo no valía nada. Luego, tenía que escalar de vuelta el muro de 300 metros. Cuando entregaba el huevo intacto a su jefe, la isla entera cambiaba. Ese jefe se convertía en el Tangata Manu, el hombre pájaro. Durante un año entero, era considerado una divinidad viviente, tapu o sagrado. Nadie podía tocarlo, ni siquiera mirarlo directamente. Se retiraba a una casa especial, aislado, donde solo se dedicaba a comer y dormir, dejando crecer sus uñas y su cabello. Mientras tanto, su tribu tenía el derecho exclusivo de recolectar los huevos y los polluelos de los islotes, asegurándose la mejor comida y el control político. Fue un sistema brutal, sí, pero ingenioso. Reemplazó la guerra total por una competencia controlada. Permitió que la población, aunque reducida y traumatizada, encontrara un nuevo equilibrio. La obsesión por las estatuas había muerto, la obsesión por el huevo los mantenía vivos. Así pasaron los años, las décadas, tal vez un siglo. Rapa Nui era un universo cerrado en sí mismo, ajeno a que el planeta Tierra era mucho más grande y que estaba lleno de otras historias. Hasta que llegó el día que rompió el tiempo. Era el 5 de abril del año 1722. Era un domingo. En el calendario cristiano de Europa, era el domingo de Pascua de Resurrección. 3 naves extrañas aparecieron en el horizonte. No eran canoas. Eran montañas de madera flotante, con nubes blancas atrapadas en palos altos. Eran barcos holandeses, comandados por el almirante Jacob Roggeveen. Buscaban la mítica Terra Australis, un continente perdido que creían lleno de riquezas, pero se toparon con esta roca solitaria. Desde la cubierta de su barco, Roggeveen miró por su catalejo y quedó confundido. Vio humo subiendo de la tierra, lo que indicaba que estaba habitada. Pero lo que más le llamó la atención fueron las figuras en la costa. Vio gigantes parados. En esa fecha, año 1722, algunos moais todavía estaban de pie, aunque muchos ya habían sido derribados. Él pensó que eran hombres gigantescos, hasta que se dio cuenta de que eran ídolos de piedra. Cuando los botes de los europeos se acercaron a la playa, se produjo el encuentro de dos mundos que no podían ser más diferentes. Los Rapa Nui que salieron a recibirlos eran altos, fuertes, con los cuerpos cubiertos de pintura roja y blanca. Algunos llevaban lóbulos de las orejas tan estirados que les colgaban hasta los hombros, una señal de estatus antiguo. Miraban con curiosidad y asombro a esos hombres pálidos, vestidos con telas pesadas y sombreros extraños. Roggeveen, sin mucha imaginación, miró el calendario y bautizó el lugar como Pascheilan, la isla de Pascua. Un nombre que no significaba nada para los nativos, pero que se quedaría grabado en los mapas del mundo. El primer contacto fue tenso, lleno de malentendidos gestuales. Los nativos, curiosos y sin el concepto de propiedad privada europeo, intentaron tomar los sombreros y las armas de los visitantes. Para ellos era un intercambio, o simple curiosidad. Para los marineros holandeses nerviosos, fue una amenaza. Sonó un estruendo que nunca antes se había escuchado en la isla. No era el trueno de una tormenta, ni el rugido de un volcán. Era el sonido seco de la pólvora. 12 nativos cayeron muertos en la arena. La sangre manchó la playa de Anaquena, la misma playa donde el rey Otumatua había desembarcado siglos atrás con esperanza. El primer día de contacto con la civilización avanzada terminó en masacre. Roggeveen y sus hombres se fueron al día siguiente.
Para ellos, fue solo una parada técnica, una anécdota en su bitácora de viaje. No encontraron oro, ni especias, solo gente pobre y estatuas extrañas. Pero para Rapa Nui, la caja de Pandora se había abierto. Ahora sabían que no estaban solos en el universo. Sabían que había monstruos que venían del mar en casas flotantes y que podían matar con el ruido. El aislamiento, que había sido su protección y su maldición durante 1000 años, se había roto para siempre. Y lo que vendría después sería mucho peor que unos disparos en la playa. Los barcos volverían. Y esta vez traerían algo más letal que las balas. Traerían cadenas y traerían enfermedades invisibles para las cuales los cuerpos de los isleños no tenían defensa. La verdadera noche oscura de Rapa Nui estaba por comenzar. Después de que los barcos holandeses desaparecieron en el horizonte en 1722, el silencio volvió a caer sobre la isla, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio manchado de sangre y de preguntas sin respuesta. Los cuerpos de los 12 isleños muertos en la playa de Anaquena fueron llorados y enterrados, pero el trauma quedó vivo. Ahora sabían una verdad aterradora: el mar, que durante siglos había sido su protector, se había convertido en una puerta abierta para el peligro. Pasaron casi 50 años sin visitas. 50 años en los que los viejos contaban a los jóvenes historias de monstruos pálidos que escupían fuego. 50 años en los que la guerra civil interna continuó desgastando a la sociedad. El culto del hombre pájaro seguía siendo la única ley, y la obsesión por la competencia anual mantenía un frágil equilibrio en medio de la pobreza. Pero el mundo exterior no se había olvidado de ellos. Los mapas europeos tenían un punto nuevo marcado en el Pacífico, y las potencias coloniales de la época estaban hambrientas de territorios. En 1770, el horizonte volvió a llenarse de velas. Esta vez era el Imperio Español. 2 barcos, el San Lorenzo y la fragata Santa Rosalía, bajo el mando de Felipe González de Aedo, llegaron con una misión muy distinta a la de los holandeses. No venían a explorar, venían a conquistar. Los españoles desembarcaron con pompa y circunstancia. Imaginen el choque visual: soldados con uniformes coloridos, armas brillantes y banderas ondeando al viento, marchando frente a nativos semidesnudos, pintados de rojo y negro, que los miraban con una mezcla de curiosidad y terror. Los capitanes españoles organizaron una procesión extraña hacia el interior de la isla. Subieron al volcán Poike, al que llamaron el Cerro de las Tres Cruces. Allí, plantaron 3 grandes cruces de madera y realizaron una misa católica. Con palabras solemnes que nadie en la isla entendía, declararon que esa tierra, que ellos rebautizaron como Isla de San Carlos, ahora pertenecía a Su Majestad el Rey Carlos III de España. Fue un acto de teatro burocrático absurdo en medio de la nada. Pero ocurrió algo fascinante en ese momento, algo que nos da una pista invaluable sobre la mente de los antiguos Rapa Nui. Los oficiales españoles redactaron un acta de posesión, un documento legal, y pidieron a los jefes locales que lo firmaran. Por supuesto, los jefes no sabían escribir en español, ni entendían qué estaban entregando. Pero tomaron la pluma y dibujaron. No hicieron garabatos al azar. Dibujaron símbolos muy específicos. En el papel oficial del rey de España, los jefes dibujaron pájaros. Dibujaron la silueta del Manú Tara, el charrán sombrío, y también dibujaron símbolos de vulvas femeninas, llamadas Komari, que representaban la fertilidad. Esta firma es una prueba histórica asombrosa. Nos confirma que, para el año 1770, los moais ya no eran lo más importante. La mente de los isleños estaba totalmente dominada por el culto del hombre pájaro y la fertilidad. Habían cambiado de dioses. Los gigantes de piedra eran el pasado, los pájaros eran el presente. Los españoles se fueron tan rápido como llegaron, y nunca volvieron para reclamar su supuesta posesión. La isla volvió a respirar, pero solo por 4 años. En 1774, llegó el navegante más famoso de la historia, el capitán británico James Cook. Si los holandeses vieron una isla pobre y los españoles vieron un territorio para anexar, James Cook vio un cementerio. Su diario de viaje es una lectura deprimente. Él describió a los habitantes como pequeños, delgados, miserables y tímidos. Ya no eran los guerreros orgullosos y fuertes de las leyendas. Eran sobrevivientes de una catástrofe ecológica. Cook notó algo que los visitantes anteriores no habían detallado tanto: la mayoría de las estatuas estaban en el suelo. Escribió con tristeza sobre los grandes monumentos caídos, con sus cuellos rotos, cubiertos de hierba. Ninguna nación volverá a luchar por el honor de haber descubierto este lugar, escribió en su bitácora, decepcionado por la falta de recursos. No había agua fresca, no había madera para reparar su barco, no había comida para su tripulación. Pero Cook trajo algo valioso: un traductor. Llevaba a bordo a un hombre de Tahití. Y,
Para sorpresa de todos, el tahitiano pudo entenderse con los Rapanui. Sus idiomas, separados por miles de kilómetros y siglos de aislamiento, seguían siendo parientes cercanos. Gracias a esto, pudimos confirmar el origen polinesio de este pueblo y escuchar, por primera vez, sus propias voces intentando explicar su mundo roto. Después de Cook, en 1786, llegaron los franceses con el conde de la Pérouse. Fue una visita breve pero humanitaria. El conde, un hombre de la Ilustración, se sintió conmovido por la situación. Vio cómo los isleños arrancaban la hierba con las manos para plantar sus pocos cultivos. Intentó ayudarlos regalándoles semillas de repollo, zanahorias y animales de granja. Es una imagen tierna, marineros franceses enseñando jardinería a los descendientes de los constructores de megalitos. Pero la historia es cruel. Es muy probable que, apenas los barcos zarparon, las semillas y los animales fueran comidos inmediatamente por el hambre desesperada, o destruidos por las ratas que seguían siendo las dueñas ocultas de la isla. Con la llegada del siglo XIX, las visitas de exploradores científicos terminaron. Empezó una era mucho más oscura y sucia. La era de los balleneros. El Océano Pacífico se llenó de barcos cazadores de ballenas que pasaban años en alta mar. Rapa Nui aparecía en sus cartas de navegación no como un lugar de interés arqueológico, sino como una estación de servicio gratuita. Los barcos paraban allí buscando dos cosas: mujeres y provisiones. Estos encuentros no eran diplomáticos, eran transacciones brutales, a menudo violentas. Y los marineros dejaron en la isla un regalo envenenado que mata más lento que las balas: las enfermedades venéreas. La sífilis y la gonorrea comenzaron a extenderse entre la población, causando esterilidad y muerte, debilitando aún más a una demografía que ya estaba al límite. Sin embargo, a pesar de la deforestación, el hambre, la guerra civil, los disparos de los exploradores y las enfermedades, el pueblo Rapa Nui seguía allí. Eran tenaces. Habían sobrevivido al fin de su mundo y se aferraban a su roca con una fuerza admirable. Seguían celebrando el ritual del hombre pájaro cada primavera, seguían tallando pequeñas figuras de madera llamadas moa y cabacaba que representaban a espíritus costillas y hambrientos, un arte nacido del sufrimiento. Creían que lo peor ya había pasado. Creían que habían tocado fondo y que solo podían subir. Pero se equivocaban. Lo que se avecinaba en el horizonte, a mediados del siglo XIX, no eran exploradores curiosos ni balleneros borrachos. Lo que venía era una flota organizada con un propósito comercial frío y despiadado. En la costa de Perú, a miles de kilómetros de distancia, la economía estaba en auge, pero necesitaban mano de obra barata para trabajar en las haciendas y en las islas guaneras. Alguien miró el mapa, señaló los puntos perdidos en el Pacífico y dijo: ahí hay gente fuerte. Vamos a buscarlos. La gran oscuridad, conocida como la época de los esclavistas, estaba a punto de caer sobre Rapa Nui. Sería un golpe tan devastador que haría que el colapso ecológico de los siglos anteriores pareciera un juego de niños. Estaban a punto de perder no solo sus vidas, sino su memoria. Los sabios, los únicos que sabían leer las tablas parlantes, los únicos que recordaban las listas de los reyes, estaban en la lista de objetivos. El año 1862 marcaría el verdadero apocalipsis cultural de la isla de Pascua. El sol salió como cualquier otro día de diciembre de 1862. El verano en el hemisferio sur estaba comenzando, y el mar brillaba con ese azul eléctrico que solo se ve en el Pacífico. Los habitantes de Rapa Nui bajaron a la costa, como siempre, para ver qué traía la marea. Pero ese día, la marea trajo el infierno. En el horizonte no apareció un barco perdido. Apareció una flota. 8 barcos peruanos, liderados por una corbeta de guerra, se posicionaron frente a la isla. No venían a comerciar. No venían a explorar. Venían a cazar. La operación fue fríamente calculada. Los capitanes sabían que los isleños eran curiosos. Sabían que, después de años de visitas esporádicas, los nativos se sentían atraídos por las baratijas, la ropa y la música de los extranjeros. Así que les tendieron una trampa. Los marineros desembarcaron en la playa con sonrisas falsas. Sacaron espejos, collares de cuentas de vidrio, telas de colores brillantes y comenzaron a tocar acordeones. La música y el brillo atrajeron a la multitud. Hombres, mujeres y niños bajaron de las colinas, fascinados, acercándose a la orilla para ver el espectáculo. Y entonces, la trampa se cerró. A una señal, los marineros sacaron las armas que tenían escondidas. Otros desplegaron redes de pesca gigantescas y comenzaron a rodear a la multitud. Fue el caos absoluto. Los gritos de alegría se transformaron en alaridos de terror. La gente corría intentando escapar hacia el interior de la isla, pero los cazadores de esclavos eran rápidos y brutales. Golpeaban con las culatas de los rifles,
Disparaban a quienes se resistían y ataban las manos de los capturados con cuerdas ásperas. Ese día, y en las semanas siguientes, se llevaron a más de 1.400 personas. Puede parecer un número frío, pero tienen que entender la magnitud. Se llevaron a casi la mitad de la población total que quedaba viva en la isla. Pero la tragedia no fue solo numérica, fue una decapitación cultural. Entre los capturados no solo había jóvenes fuertes para trabajar. Se llevaron al rey, Kaimakoi, el último heredero directo del linaje sagrado de Otu-Matua. Se llevaron a su hijo, el príncipe heredero Maurata. Y, lo más catastrófico de todo, se llevaron a los Maorí Rongo Rongo. Los Maorí Rongo Rongo eran los sabios, los sacerdotes ancianos, los guardianes de la memoria. Eran los únicos hombres en toda la isla, y probablemente en todo el mundo, que sabían leer las tablillas de madera cubiertas de glifos misteriosos. Eran bibliotecas vivientes. En sus cabezas guardaban los cantos sagrados, las genealogías de 1000 años, las historias de la creación y los secretos de la navegación estelar. Cuando los barcos zarparon hacia el este, llevándose a estos ancianos encadenados en las bodegas sucias, la historia de Rapa Nui se quedó muda. El hilo de la memoria se cortó para siempre. El viaje hacia el puerto del Callao, en Perú, fue una pesadilla de hacinamiento y enfermedad. Muchos murieron en el mar y fueron arrojados por la borda como carga podrida. Pero el destino que les esperaba a los sobrevivientes era aún peor. La mayoría fue vendida y enviada a las Islas Chincha. Estas islas, frente a la costa de Perú, eran el centro mundial de la extracción de guano. El guano es excremento de aves marinas acumulado durante siglos, un fertilizante potentísimo que Europa y Estados Unidos compraban a precio de oro. Pero extraerlo era un trabajo letal. Imaginen el contraste. Los Rapa Nui venían de una isla verde, de aire puro y espacios abiertos. Ahora estaban en islas de roca pelada, bajo un sol abrasador, envueltos en nubes de polvo de excremento. El aire estaba cargado de amoníaco, que quemaba los pulmones y cegaba los ojos. Trabajaban de sol a sol, con poca comida, golpeados por capataces crueles. La tristeza los mató tan rápido como el trabajo. Entraron en un estado de melancolía profunda. Sus cuerpos, que no tenían inmunidad contra las enfermedades del continente, colapsaron. La viruela, la tuberculosis y la disentería arrasaron con ellos. De los 1.400 que salieron de Rapa Nui, en pocos meses quedaban apenas un centenar con vida. El rey murió como esclavo, paleando excremento de pájaro. Los sabios murieron tosiendo sangre, llevándose los secretos de la escritura Rongo Rongo a la tumba. Nadie los escuchó. Nadie escribió sus últimas palabras. Sin embargo, el escándalo llegó a oídos internacionales. El obispo de Tahití, Monseñor Tepano Hausen, y el gobierno de Francia protestaron enérgicamente ante el gobierno de Perú. La presión diplomática funcionó. Perú, avergonzado y presionado, ordenó liberar a los nativos sobrevivientes y devolverlos a su isla. Pero la orden llegó demasiado tarde. De los 1.400 secuestrados, solo quedaban 15 vivos para subir al barco de regreso. 15. Y aquí ocurre la última ironía cruel de esta historia. El gesto humanitario de devolverlos se convirtió en el golpe de gracia. Los 15 sobrevivientes subieron al barco, pero no iban solos. En su sangre llevaban un polizón invisible y mortal, el virus de la viruela. Cuando el barco llegó a Rapa Nui, las familias corrieron a la playa llorando de alegría, esperando abrazar a sus padres, hermanos e hijos perdidos. Solo vieron bajar a 15 espectros. Pero los abrazaron. Los besaron. Celebraron el regreso de los pocos que se salvaron. En cuestión de días, la viruela explotó en la isla como una bomba biológica. La enfermedad no perdonó a nadie. Mató a los ancianos que se habían quedado, mató a las mujeres, mató a los niños. Los cadáveres se acumulaban tan rápido que no había tiempo para realizar los rituales fúnebres apropiados. Los enterraban en grietas de rocas o los dejaban en las cuevas familiares. La población cayó en picada. Fue un colapso demográfico casi total. Para el año 1877, un censor reveló la cifra escalofriante: en toda la isla, solo quedaban 111 personas vivas. 111 almas. Eso era todo lo que quedaba de la gloriosa civilización que había movido montañas. 111 personas aterrorizadas, enfermas y huérfanas de su propia cultura. El conocimiento antiguo se perdió. Los jóvenes que sobrevivieron miraban las tablillas Rongo Rongo y ya no veían palabras, solo veían dibujos bonitos que no sabían interpretar. Miraban los moais caídos y apenas recordaban cómo sus abuelos los habían movido. La conexión con el pasado se había roto. Rapa Nui era ahora una isla fantasma, un cementerio flotante en el Pacífico. Y en ese momento de debilidad absoluta, cuando parecía que la extinción era inevitable,
llegaron nuevos visitantes. Esta vez no traían cadenas, sino cruces y Biblias. Los misioneros católicos vieron en esos 111 sobrevivientes un rebaño perfecto para moldear desde cero. Estaban a punto de cambiar los últimos vestigios de su religión ancestral por el cristianismo, enterrando definitivamente al hombre pájaro para adorar a un nuevo Dios que venía de muy lejos. Imaginen por un segundo ser uno de esos 111 sobrevivientes. Imagine mirar a su alrededor y darse cuenta de que todos los que conocían, los abuelos que contaban historias, los tíos que enseñaban a pescar, los primos con los que jugaban, han desaparecido. La isla, que antes bullía con voces y cantos, se había quedado muda. Eran 111 llamas de vela parpadeando en un viento huracanado, a punto de apagarse para siempre. En este momento de fragilidad absoluta, cuando la cultura antigua estaba de rodillas, llegó la influencia final que transformaría Rapa Nui en lo que conocemos hoy. No llegaron con espadas, sino con palabras suaves y promesas de salvación eterna. En 1864, un laico francés llamado Eugène Iraud se convirtió en el primer extranjero en instalarse a vivir permanentemente en la isla. No fue fácil para él. Al principio, los nativos, desconfiados por todo lo que habían sufrido, le robaron sus pertenencias y lo trataron con dureza. Pero Iraud era tenaz. Poco después, llegaron los padres de la Congregación de los Sagrados Corazones. Vieron en los sobrevivientes un lienzo en blanco. Los Rapa Nui, traumatizados y buscando consuelo, abrazaron la nueva fe con rapidez. Fue una conversión masiva. En pocos años, todos estaban bautizados. Este cambio tuvo un precio cultural incalculable. Para la nueva iglesia, las tablillas rongo rongo, esos trozos de madera cubiertos de glifos misteriosos, eran sospechosas. Eran objetos paganos, cosas del diablo. Y para los nativos, que ya no sabían leerlas porque los sabios habían muerto en Perú, las tablillas perdieron su valor sagrado. Aquí ocurre una de las grandes tragedias de la arqueología. Muchas de estas tablillas invaluables, que contenían la historia escrita de una civilización perdida, fueron quemadas como leña para calentarse o usadas como carreteles para enrollar hilos de pesca. El conocimiento se hizo humo y ceniza. El cristianismo trajo paz espiritual, sí, pero también ayudó a cerrar el telón sobre el pasado ancestral. El culto del hombre pájaro fue prohibido por considerarse bárbaro, y las ceremonias en Orongo se detuvieron. Pero si los misioneros querían salvar las almas, hubo otro hombre que llegó para adueñarse de la tierra. Y este hombre es, quizás, el verdadero villano de la etapa moderna de la isla. Su nombre era Jean-Baptiste Dutrou-Bornier. Dutrou-Bornier era un aventurero francés, un exoficial de artillería que había comprado tierras en Tahití y buscaba expandir su fortuna. Llegó a Rapa Nui y vio una oportunidad de oro. No vio personas, vio pasto. Se dio cuenta de que la isla, con sus colinas suaves y sin depredadores, era el lugar perfecto para criar ovejas. Miles y miles de ovejas. La lana se pagaba bien en los mercados internacionales. Así que comenzó a comprar tierras. ¿Y cómo compró la tierra? Con engaños. A cambio de telas baratas, herramientas oxidadas o un poco de comida, convenció a los nativos, que no entendían el concepto europeo de propiedad privada, para que pusieran sus marcas en contratos fraudulentos. Poco a poco, este hombre se convirtió en el dueño de casi toda la isla. Se autoproclamó rey de la isla de Pascua. Se casó con una nativa a la que llamó reina, fusionando su sangre con la realeza local para legitimar su poder. Su gobierno fue una tiranía. Dutrou-Bornier odiaba a los misioneros porque defendían a los nativos de sus abusos. El conflicto entre el rey ranchero y la iglesia se volvió insostenible. El francés era un hombre violento, armado y decidido a convertir la isla en su rancho personal. La situación llegó a tal extremo que los misioneros decidieron irse. Pero no se fueron solos. Convencieron a gran parte de la población de que Rapa Nui ya no era un lugar seguro. En 1871, hubo un éxodo masivo. Cientos de Rapa Nui subieron a los barcos y se fueron a Tahití y Mangareva para nunca volver. La isla quedó casi desierta de nuevo. Dutrou-Bornier se quedó con su rancho soñado, sus miles de ovejas y apenas un puñado de nativos a los que trataba prácticamente como esclavos. Pero la tiranía tiene las patas cortas. El rey había sembrado demasiado odio. En 1876, Jean-Baptiste Dutrou-Bornier murió de forma misteriosa. La versión oficial dice que se cayó de su caballo estando borracho. Pero la tradición oral de la isla cuenta una historia diferente, una historia de justicia poética. Dicen que no fue un accidente. Dicen que los nativos, hartos de sus abusos, lo esperaron en la oscuridad y lo mataron. Su tumba todavía está en la isla, un recuerdo del hombre que quiso ser dueño del ombligo del mundo. Tras su muerte, Rapa Nui quedó en un limbo legal. No pertenecía a nadie.
Era una roca llena de ovejas salvajes y un grupo pequeño de sobrevivientes que intentaban reconstruir sus vidas entre las ruinas de los Moais y las cercas de alambre del rancho abandonado. Las potencias mundiales miraban el mapa. Francia no estaba interesada en anexarla oficialmente. Gran Bretaña tampoco. La isla estaba a la deriva, vulnerable a cualquier barco pirata o esclavista que pasara por ahí. Pero había un país joven en el continente sudamericano que estaba mirando hacia el oeste con ambición. Un país largo y angosto que buscaba expandir su influencia en el Pacífico. Chile. Los marinos chilenos llevaban tiempo visitando la isla, realizando mapas y reportes. Veían su valor estratégico naval. Veían una posición clave en medio del océano. En 1888, el gobierno de Chile tomó una decisión. Envió al capitán Policarpo Toro a negociar la anexión. Toro llegó con una propuesta para el rey nativo de ese momento, un hombre llamado Atamu Tequena. La negociación es otro momento fascinante y triste de malentendidos culturales. Se redactó un tratado de voluntades. La tradición cuenta que, durante la ceremonia de firma, el rey Atamu Tequena tomó un puñado de pasto y se lo dio al capitán chileno. Luego tomó un puñado de tierra y se lo guardó en su propio bolsillo. Con este gesto, el rey creía estar diciendo, les damos el derecho a usar el pasto para sus animales, pero la tierra, la sagrada tierra de nuestros ancestros, sigue siendo nuestra. El capitán chileno, sin embargo, interpretó que le estaban entregando la soberanía total del territorio. Se izó la bandera chilena junto a la bandera Rapa Nui. Así, el 9 de septiembre de 1888, Rapa Nui dejó de ser una entidad independiente y pasó a formar parte del territorio de Chile. Los sobrevivientes pensaron que esto traería protección, desarrollo y conexión con el mundo. Pensaron que los tiempos de abuso habían terminado. Pero, lamentablemente, la historia tiene la mala costumbre de repetirse. El gobierno chileno, lejos en el continente, no sabía qué hacer con una isla tan remota. No tenían recursos para administrarla. Así que tomaron una decisión que condenaría a los Rapa Nui a otro siglo de encierro y sufrimiento. En lugar de gobernarla como una provincia más, alquilaron la isla entera. Sí, escucharon bien. Alquilaron la isla completa, con gente y todo, a una compañía privada de explotación ganadera. Rapa Nui estaba a punto de convertirse en la compañía explotadora de Isla de Pascua. Y sus habitantes, los orgullosos descendientes de los navegantes de las estrellas, estaban a punto de convertirse en prisioneros dentro de su propia tierra, rodeados por muros y ovejas. Imaginen vivir en una casa enorme, una mansión llena de habitaciones, jardines y recuerdos de familia. Y ahora imaginen que, de un día para otro, alguien llega, pone una cerca de alambre de púas alrededor de la cocina y el baño, y les dice, ustedes solo pueden vivir aquí. El resto de la casa, el jardín, la sala y las habitaciones de sus abuelos, ahora pertenecen a las ovejas. Eso fue exactamente lo que sucedió en Rapa Nui a partir de 1895. El gobierno de Chile, incapaz de administrar un territorio tan lejano, cometió el error de arrendar la isla. La alquiló como si fuera un simple lote de terreno baldío a un empresario llamado Enrique Merlet, quien luego vendió sus derechos a una empresa de capitales británicos, la compañía explotadora de Isla de Pascua. Durante los siguientes 60 años, la isla dejó de ser un territorio libre para convertirse en una estancia ovejera gigante. Una hacienda privada en medio del océano. Los nuevos administradores, hombres de negocios fríos que solo veían números en libros de contabilidad, miraron el mapa y tomaron una decisión radical. Decidieron que las ovejas eran más valiosas que las personas. Las ovejas producían lana de alta calidad que se vendía en libras esterlinas en Londres. Las personas, en cambio, eran un estorbo. Así que construyeron un muro. No fue un muro de piedra como los que hacían los ancestros, sino un muro de piedra picada y alambre. Encerraron a toda la población nativa, a esos pocos cientos de sobrevivientes, en un solo lugar, Angarroa. Angarroa se convirtió en un gueto, una prisión al aire libre. Todo el resto de la isla, más del 90% del territorio, fue declarado campo de la compañía. Estaba terminantemente prohibido cruzar las cercas. Quiero que sientan la crueldad de esto. Los Rapa Nui ya no podían ir a Rano Raraku a ver las caras de sus dioses. No podían ir a la playa de Anaquena, donde desembarcó su primer rey. No podían ir a Orongo, donde sus abuelos competían por el huevo sagrado. Su propia historia, su geografía sagrada, les fue arrebatada. Vivían apretados en un pequeño pueblo costero, mirando desde lejos como las ovejas pastaban sobre las tumbas de sus antepasados. La vida dentro del encierro era dura. La compañía controlaba todo. Controlaba la única tienda de abastecimientos, controlaba el trabajo y controlaba la ley.
Si un Rapanui quería salir del pueblo para pescar o para buscar leña, necesitaba un permiso escrito, un pase. Sin ese papel, los capataces de la compañía podían golpearlos, arrestarlos o imponerles trabajos forzados. El hambre volvió a ser un fantasma habitual. Con el acceso al mar restringido, la pesca disminuyó. La gente empezó a robar ovejas por desesperación. Y el castigo por robar una oveja era brutal. Algunos eran azotados, otros eran rapados o enviados a calabozos improvisados. Era un sistema feudal en pleno siglo XX. Pero hubo algo aún más oscuro que marcó esta época, la lepra. Nadie sabe exactamente cuándo llegó, tal vez con los barcos que venían de Tahití, pero la enfermedad de Hansen encontró un caldo de cultivo perfecto en la población debilitada. Para contenerla, las autoridades crearon un leprosario al norte de Anga Roa. El miedo a la lepra se usó como otra herramienta de control. Las familias eran separadas a la fuerza. Si alguien mostraba una mancha en la piel, era arrastrado al leprosario, muchas veces para morir solo. Sin embargo, incluso en ese lugar de muerte, el espíritu humano brilló. Los enfermos cultivaban la música, tocaban ukeleles hechos a mano y cantaban canciones tristes y hermosas que todavía se recuerdan hoy. Mientras tanto, el mundo exterior avanzaba. Hubo 2 guerras mundiales. El hombre aprendió a volar. Pero en Rapa Nui, el tiempo parecía detenido en una injusticia eterna. Los barcos de la Armada de Chile llegaban solo una vez al año, trayendo provisiones y noticias viejas. El resto del año, el administrador de la compañía era, en la práctica, el dios de la isla. La desesperación suele buscar una salida mística cuando la salida física está cerrada. Y así fue como, en 1914, surgió una figura revolucionaria. Una mujer. Su nombre era María Angata Veritai. Angata era una anciana pequeña y frágil, muy católica, que pasaba los días rezando. Pero un día, Angata comenzó a tener visiones. Dijo que Dios le hablaba directamente. Y lo que Dios le decía no era que fueran mansos y obedientes. Dios le dijo que la tierra pertenecía a los Rapanui. Angata se convirtió en una profetisa. Su mensaje corrió como la pólvora por las casas humildes de Anga Roa. Le dijo a su gente que había tenido un sueño donde Dios le ordenaba matar al ganado de la compañía para alimentar al pueblo. Dijo que los barcos blancos llegarían pronto para liberarlos. La tensión subió al máximo. Los administradores de la compañía, encerrados en su casa grande y cómoda en Mataveri, empezaron a sentir miedo. Veían las fogatas en el pueblo. Escuchaban los cantos que ya no eran de su misión. Un día, bajo la guía espiritual de Angata, el pueblo se levantó. No fue una guerra con armas de fuego, porque no las tenían. Fue una declaración de independencia moral. Cruzaron las cercas prohibidas. Carnearon las ovejas y las comieron en grandes fiestas comunitarias, desafiando abiertamente al poder. Izaron una bandera blanca con una cruz roja, símbolo de su nueva teocracia rebelde. El administrador, aterrorizado, pidió ayuda por radio. Esperaba que la armada chilena viniera a aplastar la revuelta. Cuando el buque de guerra general Baquedano finalmente apareció en el horizonte, todos contuvieron la respiración. ¿Dispararían contra la gente? ¿Arrestarían a la anciana profetisa? El comandante del barco bajó a tierra. Se encontró con Angata. Y para sorpresa de todos, no vio a una criminal. Vio a una líder carismática que solo pedía justicia. No hubo masacre. El comandante escuchó las quejas sobre los abusos de la compañía. Aunque la rebelión no logró expulsar a los explotadores de inmediato, plantó una semilla. Demostró que el miedo había cambiado de bando. Angata murió poco después, en 1914, pero su legado quedó. Fue la abuela de la resistencia. Sin embargo, las cercas siguieron allí por décadas. La compañía explotadora siguió siendo la dueña y señora hasta mediados del siglo XX. Fue recién en 1953 cuando el gobierno de Chile finalmente decidió no renovar el contrato de arrendamiento. La compañía se fue. Las ovejas dejaron de ser las reinas. Pero la libertad no llegó de inmediato. La isla pasó a ser administrada directamente por la Armada de Chile. Y aunque el trato mejoró, los Rapanui seguían sin ser ciudadanos plenos. No tenían derecho a voto. No podían viajar libremente al continente. Seguían viviendo bajo una ley marcial suave. Tenía que llegar la década de los 60, la era de los derechos civiles en todo el mundo, para que un hombre joven, un profesor llamado Alfonso Rapu, se atreviera a escribir la carta que lo cambiaría todo. Una carta dirigida al presidente de Chile, exigiendo algo tan simple y tan poderoso como la dignidad. Rapa Nui estaba a punto de romper su última cadena. El mundo exterior estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. En la década de 1960,
El hombre se preparaba para pisar la luna, los Beatles cambiaban la música y los jóvenes de París y Estados Unidos marchaban por la libertad. Pero en Rapa Nui, el reloj parecía haberse detenido. Aunque la brutal compañía explotadora se había ido en 1953, la vida no era verdaderamente libre. La isla pasó a manos de la Armada de Chile. Si bien el trato era más humano y ya no había latigazos, el control seguía siendo absoluto. Imaginen vivir en un lugar donde no pueden elegir a sus líderes. Un lugar donde el gobernador es un oficial naval designado a dedo desde el continente, alguien que ve la isla como un buque de guerra anclado y a los habitantes como su tripulación subordinada. Los Rapa Nui, técnicamente, eran chilenos, pero no tenían carnet de identidad, no tenían derecho a voto y, lo más doloroso, no tenían derecho a salir de la isla sin un permiso especial. Vivían en un limbo legal, siendo ciudadanos de segunda clase en su propia tierra ancestral. Pero una nueva generación estaba creciendo. Una generación que había aprendido a leer y escribir en español, que escuchaba la radio y sabía que, más allá del horizonte, la gente tenía derechos. El líder de este despertar no fue un guerrero con lanza, sino un maestro de escuela con una voz poderosa, Alfonso Rapu. Alfonso Rapu era joven, carismático y valiente. Representaba la unión de dos mundos, el orgullo profundo por sus raíces polinesias y el entendimiento de las leyes occidentales. Él sabía que no podían ganar con violencia física. La victoria tenía que ser política y moral. El descontento estalló en 1964. La chispa fue la prohibición de hablar su propia lengua en la escuela y los castigos físicos que todavía se aplicaban por desobediencia menor. Alfonso Rapu organizó a su gente. Pero no para una guerra, sino para una resistencia civil. Las mujeres de la isla jugaron un papel fundamental, quizás el más importante. Se dice que, cuando el gobernador naval intentó arrestar a Rapu, las mujeres formaron un escudo humano alrededor de él. Se plantaron firmes, con la mirada de las antiguas estatuas, desafiando a la autoridad armada a que se atreviera a tocarlo. El movimiento envió una carta secreta y desesperada al presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva. En ella, no pedían independencia total, pedían ser tratados como personas. Pedían dignidad. La amenaza implícita era fuerte. Si Chile no los quería como ciudadanos plenos, ellos buscarían la protección de otra nación o de las Naciones Unidas. La carta cruzó el océano y llegó al Palacio de la Moneda en Santiago. El impacto fue inmediato. En una época donde el mundo condenaba el colonialismo, Chile no podía permitirse el escándalo internacional de tener una colonia oprimida en el Pacífico. La respuesta política fue histórica. En 1966, se promulgó la Ley 16.441, conocida como la Ley Pascua. Fue un día de fiesta y lágrimas. Por primera vez en la historia moderna, los habitantes de Rapa Nui recibieron sus cédulas de identidad. Dejaron de ser sujetos para convertirse en ciudadanos con plenos derechos, podían votar, podían elegir a su alcalde y podían viajar libremente. Alfonso Rapu, el joven rebelde, se convirtió en el primer alcalde nativo elegido democráticamente. Las rejas de Angarroa se abrieron simbólicamente. El miedo comenzaba a disiparse. Pero la libertad política es solo una parte de la historia. La verdadera revolución, la que cambiaría el tejido mismo de la realidad en la isla, vino del cielo. Durante siglos, Rapa Nui había estado protegida y condenada por su aislamiento extremo. Los barcos tardaban semanas en llegar. Pero la Guerra Fría y la geopolítica tenían otros planes. Estados Unidos necesitaba una base estratégica en el Pacífico Sur para rastrear satélites y misiles. Necesitaban una pista de aterrizaje larga y segura. Así, con maquinaria pesada y dólares norteamericanos, comenzó la construcción del aeropuerto de Mataveri. Lo que los ancestros habían tardado siglos en construir con piedra, las máquinas modernas lo hicieron en meses con asfalto. La pista de aterrizaje cortó el paisaje volcánico como una cicatriz negra y perfecta. Era la pista más remota del mundo, capaz de recibir a los aviones más grandes de la época. En 1967, aterrizó el primer vuelo comercial de LAN Chile. Ese momento fue el verdadero contacto alienígena para la isla. De repente, el viaje que tomaba 20 días en barco se redujo a 5 horas en avión. La esclusa se abrió. Llegaron los turistas. Primero fueron unos pocos aventureros ricos, pero pronto empezaron a llegar por miles. Franceses, alemanes, japoneses, norteamericanos. Todos querían ver a los misteriosos moais. Traían cámaras, traían dólares y traían una curiosidad insaciable. Para los Rapa Nui, fue un shock cultural brutal, pero también una oportunidad económica. De ser pastores de ovejas pobres, pasaron a ser guías turísticos, hoteleros y artesanos. El valor de su cultura, que los misioneros y los explotadores habían tratado de borrar,
de repente se convirtió en su mayor tesoro. El mundo pagaba por ver su historia. Sin embargo, la modernidad es un arma de doble filo. Con los aviones llegaron también las cosas del mundo real, la televisión, el plástico, el alcohol, las drogas y el consumismo. La cultura tradicional, que había sobrevivido a la esclavitud y a la viruela, ahora enfrentaba el reto de no diluirse en la marea de la globalización. El aeropuerto también trajo de vuelta a los arqueólogos. Pero esta vez no venían a robar piezas para museos europeos. Venían a restaurar. En la década de 1990, un hombre japonés y una empresa de grúas entraron en escena con una propuesta audaz. Querían levantar a los 15 gigantes del Laú Tongariki. Tongariki es la plataforma ceremonial más grande de toda la Polinesia. Había sido destruida no solo por las guerras tribales antiguas, sino también por un tsunami devastador en 1960, que había arrastrado las estatuas de 80 toneladas cientos de metros tierra adentro como si fueran juguetes. Era un campo de batalla de ruinas. La restauración de Tongariki fue un símbolo de resurrección. Ver a esos 15 colosos ponerse de pie nuevamente, recortados contra el amanecer, devolvió el orgullo a la isla. Los viejos lloraron al ver lo que sus abuelos les habían contado. Los jóvenes entendieron la magnitud de la herencia que cargaban en su sangre. Pero mientras los turistas sacaban fotos y los hoteles se llenaban, un nuevo misterio científico empezaba a gestarse en los laboratorios de genética del mundo. Un misterio que nos obliga a reescribir todo lo que creíamos saber sobre el origen de este pueblo. Siempre nos dijeron que los Rapa Nui vinieron de Asia, navegando desde el oeste. Pero, ¿y si hubo contacto con América del Sur mucho antes de Colón? ¿Qué hacía el camote, una papa dulce americana, en la dieta de la isla siglos antes de la llegada de los europeos? ¿Qué significan esos muros de piedra en Vinapú que son idénticos a los de los incas en Perú? La ciencia moderna estaba a punto de soltar una bomba sobre la historia oficial. El ADN de los huesos antiguos tenía una última historia que contar, una que conectaría a los constructores de Moais con los pueblos de los Andes. Durante mucho tiempo, los libros de historia nos contaron una versión muy simple del mundo. Nos dijeron que el océano era una barrera infranqueable y que las culturas antiguas vivían en burbujas separadas, sin tocarse jamás. Pero Rapa Nui tiene una forma muy terca de burlarse de nuestras certezas. Hay piedras y plantas en esta isla que no deberían estar ahí, pistas silenciosas que sugieren un capítulo perdido en la historia de la humanidad. Para entender este misterio, tenemos que ir al sector de Vinapú, cerca de la pista del aeropuerto. Allí hay una plataforma ceremonial, una U, que es diferente a todos los demás. Cuando uno se para frente a él, siente un escalofrío de reconocimiento. La pared no está hecha de piedras irregulares apiladas. Está construida con bloques de basalto inmensos, cortados con una precisión matemática asombrosa. Las piedras encajan unas con otras tan perfectamente que no se puede meter ni una hoja de papel ni una tarjeta de crédito entre ellas. Tienen bordes redondeados y una ligera curvatura convexa. Cualquier persona que haya viajado a Cusco, en Perú, y haya visto los muros de la fortaleza de Sacsayhuamán o las calles del Imperio Inca, dirá inmediatamente, esto es incaico. El estilo es idéntico. Es la misma ingeniería antisísmica, la misma estética de poder y eternidad. ¿Cómo es posible que una isla en medio del Pacífico tenga un muro que parece gemelo de los palacios de los Andes, a casi 4.000 kilómetros de distancia? Y luego está la prueba biológica, la humilde y dulce prueba que se come. El camote. En Rapa Nui lo llaman kumara. Es un tubérculo fundamental en su dieta antigua. Pero resulta que el camote es una planta nativa de América del Sur. No existe naturalmente en la Polinesia ni en Asia. Y para hacer el misterio más denso, la palabra quechua, el idioma de los incas, para decir camote es también kumar. ¿Es una coincidencia lingüística y botánica imposible? ¿O es la evidencia de un contacto? En 1947, un explorador noruego llamado Tore Heyerdahl se obsesionó con esta idea. Él creía que los polinesios no venían de Asia, sino que eran descendientes de antiguos peruanos de piel blanca y barba que habían huido hacia el mar. Para probarlo, construyó una balsa de troncos idéntica a las antiguas naves indígenas, la llamó Contiki, y se lanzó al mar desde Perú. Contra todo pronóstico, la balsa llegó a la Polinesia. Heyerdahl demostró que era físicamente posible que las corrientes llevaran a alguien desde América hasta las islas. El mundo aplaudió su valentía y su teoría se hizo famosa. Pero la ciencia moderna, con sus herramientas frías y precisas, ha venido a corregir el relato. Y la verdad que ha descubierto es aún más impresionante que la fantasía de Heyerdahl. Hace muy pocos años, estudios genéticos avanzados analizaron el ADN de huesos antiguos de Rapa Nui y de otras islas polinesias, así como el ADN de los habitantes actuales. El resultado fue un terremoto académico. El ADN confirmó,
sin lugar a dudas, que el origen principal de los Rapanui es polinesio. Vienen del oeste, de Asia, tal como decían sus leyendas de Iva. La teoría de Heyerdahl sobre un origen americano estaba equivocada. Pero, y aquí está el gran giro, el análisis encontró algo más. Escondido en la cadena genética, encontraron un pequeño pero innegable porcentaje de ADN nativo americano. Específicamente, de la zona de lo que hoy es Colombia y Ecuador. Y la datación de este contacto genético apunta al año 1200 aproximadamente. Esto cambia todo. Significa que los dos mundos se tocaron siglos antes de que Cristóbal Colón siquiera naciera. Pero no fue como pensaba el noruego. No fueron balsas a la deriva con indios perdidos las que llegaron a la isla. La explicación más probable es mucho más heroica. Fueron los navegantes de Rapa Nui, esos maestros de las estrellas y las olas, quienes cruzaron el océano hacia el este. Navegaron 4000 kilómetros contra el viento, llegaron a las costas de América del Sur, desembarcaron, comerciaron, compartieron comida y, evidentemente, compartieron el lecho con los nativos americanos. Luego, con sus canoas cargadas de camotes y con la sangre mezclada en sus venas, lograron la hazaña imposible de volver a encontrar su pequeña isla en medio de la inmensidad azul. Esto transforma la imagen que tenemos de ellos. Ya no son los isleños atrapados que cortaron todos sus árboles por estupidez. Son los marinos más grandes que ha visto la historia humana. Capaces de ir y volver entre mundos cuando los europeos todavía tenían miedo de caerse por el borde de la tierra plana. El muro de Vinapú, entonces, podría ser el recuerdo de ese viaje. Tal vez los viajeros vieron las grandes ciudades de piedra en los Andes, quedaron impresionados, y al volver intentaron replicar esa técnica divina en su propio hogar, fusionando su estilo con lo que habían visto en el continente. Rapa Nui no era una burbuja. Era el puerto más lejano de una red de exploración que abarcaba medio planeta. Pero hay otro misterio que la ciencia todavía no ha podido resolver del todo. Un misterio que no está en la sangre ni en las piedras, sino en la madera. Un misterio intelectual que nos habla de una mente brillante perdida. Hablo de las tablillas Rongo Rongo. En todo el inmenso océano Pacífico, desde Hawái hasta Nueva Zelanda, ninguna cultura desarrolló un sistema de escritura. Todas eran culturas orales. Todas, excepto una, Rapa Nui. ¿Cómo es posible que esta pequeña isla aislada inventara la escritura por sí misma? ¿O acaso es otra cosa que trajeron de ese viaje fantástico? Las pocas tablillas que sobrevivieron al fuego de los misioneros y al desinterés de los tiempos modernos están hoy guardadas en museos de Roma, Santiago, San Petersburgo y Hawái. Nadie en la isla tiene una original. Y lo más triste, nadie sabe qué dicen. Son glifos hermosos, hombres pájaro, peces, plantas, formas geométricas. Parecen cantar una historia que nadie puede oír. Descifrar el rongo rongo es el santo grial de la lingüística moderna. Si logramos hacerlas hablar, quizás los gigantes de piedra nos cuenten, por fin, sus verdaderos nombres. El silencio de Rapa Nui es engañoso. Los moais tienen bocas apretadas, labios finos de piedra que no dicen nada. Pero hubo un tiempo en que esta isla no solo tallaba roca, sino que también escribía palabras. Y este es, quizás, el logro más solitario y genial de su historia. En todo el inmenso océano Pacífico, en el triángulo gigante que va desde Hawái hasta Nueva Zelanda, vivieron cientos de culturas polinesias. Todas eran brillantes navegantes, todas tenían mitos orales complejos, pero ninguna, absolutamente ninguna, inventó la escritura. Solo Rapa Nui. Es lo que llamamos el enigma del rongo rongo. Imaginen sostener en sus manos un pedazo de madera vieja, suave al tacto, pulida por los dedos de muchas generaciones. No es una tabla grande, suele tener el tamaño de una tablet moderna o un libro de bolsillo. La madera es irregular, a veces es toromiro nativo, otras veces es madera flotante que llegó con la marea desde muy lejos, un tesoro en una isla sin árboles. Sobre esa superficie, un artista antiguo grabó cientos de figuras pequeñas con un diente de tiburón o una lasca de obsidiana. Si se acercan, verán hombres pájaro, peces, tortugas, plantas que brotan y formas geométricas extrañas. No están puestas al azar. Siguen líneas perfectas, apretadas, aprovechando cada milímetro de la madera preciosa. Pero hay algo en el rongo rongo que lo hace único en el mundo, algo que nos obliga a interactuar con el objeto de una forma física. El sistema de lectura se llama bustrófedon inverso. Para leer la primera línea, se empieza de izquierda a derecha, como nosotros. Pero al llegar al final, no bajas la vista a la siguiente línea. Tienes que girar la tabla 180 grados. La segunda línea está escrita cabeza abajo respecto a la primera. Para leer el texto completo, tienes que ir dando vueltas a la madera en tus manos, una y otra vez, como si estuvieras arando un campo de ida y vuelta. Es una lectura táctil,
circular, hipnótica. ¿Qué dicen estas tablas? Esa es la pregunta del $1.000.000. Hoy en día, solo quedan 25 textos originales reconocidos en todo el mundo. Ninguno está en la isla. Están encerrados en vitrinas de vidrio en museos de Roma, Viena, San Petersburgo, Londres y Santiago de Chile. Son reliquias mudas, exiliadas de su hogar. La tragedia es que tuvimos la oportunidad de entenderlas, y la perdimos por muy poco. Cuando los misioneros llegaron en el siglo XIX, vieron que en muchas casas había estas tablas. Pero, como ya dijimos, las consideraron objetos paganos y muchas fueron quemadas. Sin embargo, el golpe fatal fue la esclavitud peruana de 1862. Recuerden que los maorí rongo rongo, los maestros sabios, fueron los primeros en ser secuestrados. Eran los únicos que conocían el código secreto, los cantos y las entonaciones necesarias para activar el texto. Murieron en las minas de guano, y con ello se apagó la luz. Unos años después, el obispo de Tahití, Tepano Hausen, se dio cuenta del valor inmenso de lo que se estaba perdiendo. Encontró a un isleño llamado Metoro Tawa Ure, que decía saber leer las tablas. El obispo, emocionado, le puso una tablilla en las manos y le pidió que leyera. Lo que sucedió fue una mezcla de comedia y tristeza. Metoro empezó a cantar. Cantaba a la madera. Pero cuando el obispo le daba la vuelta a la tabla o le señalaba símbolos específicos, la historia cambiaba. Metoro no estaba leyendo fonéticamente como nosotros leemos un periódico, estaba interpretando las imágenes, usándolas como una ayuda a memoria para recitar cantos que ya sabía de memoria. O quizás, simplemente, estaba fingiendo para complacer al hombre blanco y ganar algo de estatus, porque el verdadero conocimiento ya estaba muerto. Desde entonces, lingüistas de todo el mundo, rusos, alemanes, americanos, han intentado romper el código con computadoras y algoritmos. Sabemos algunas cosas. Sabemos que hay un calendario lunar. Sabemos que hay listas de genealogías de reyes. Pero el mensaje profundo, la poesía, las oraciones a los dioses antiguos, siguen encerradas. Hay una teoría fascinante que sugiere que el rongo rongo no nació de la nada, sino que fue una respuesta al trauma del contacto. Algunos creen que, al ver a los españoles en 1770 escribiendo en papel y firmando el acta de posesión, los Rapa Nui, que eran genios observadores, entendieron el poder de la escritura. Entendieron que esos garabatos guardaban la voz. Y decidieron inventar su propio sistema para preservar su cultura antes de que desapareciera. Si esto es cierto, el rongo rongo es un acto de resistencia intelectual. Hoy, la isla sigue buscando su voz perdida. Los jóvenes Rapa Nui miran las fotos de las tablillas en internet y se tatúan los símbolos en la piel. Es una forma de traer la escritura de vuelta al cuerpo, de decir esto es nuestro, aunque no sepamos exactamente qué dice. Pero la superficie de la isla y sus maderas talladas no son el único lugar donde se esconden secretos. Hay otro mundo en Rapa Nui. Un mundo oscuro, frío y húmedo que corre bajo los pies de los turistas sin que ellos se den cuenta. La isla es un queso gruyere volcánico. Está llena de tubos de lava, cuevas kilométricas y cámaras subterráneas. Y fue allí, en la oscuridad total de las entrañas de la tierra, donde la gente se escondió para sobrevivir al fin del mundo. Es allí donde se guardaron los tesoros más delicados y donde se ocultaron los huesos que no debían ser vistos. Vamos a bajar ahora. Dejemos el sol brillante de la superficie para entrar en el Ana, la cueva, el último refugio de un pueblo perseguido. Bajen la cabeza. Tengan cuidado con los techos bajos y las piedras afiladas. El aire aquí abajo es distinto, es fresco, húmedo y huele a tierra mojada y a miedo antiguo. Bienvenidos al inframundo de Rapa Nui. Para el turista promedio que llega hoy en avión, la isla es un museo al aire libre bajo un sol radiante. Ven el pasto verde, el mar azul y las estatuas grises. Pero esa es solo la cáscara. La verdadera historia de supervivencia de este pueblo no ocurrió bajo la luz, sino en la oscuridad absoluta de la Sana, las cuevas. Rapa Nui es, geológicamente hablando, una esponja de piedra. Al ser producto de 3 volcanes que escupieron lava durante millones de años, el subsuelo está atravesado por cientos de kilómetros de tubos de lava. Son las venas vacías de la Tierra. Cuando la lava líquida fluía hacia el mar, la capa superior se enfriaba y endurecía, pero el río de fuego seguía corriendo por debajo hasta vaciarse, dejando atrás túneles perfectos, catedrales subterráneas que nadie construyó. Durante los siglos de paz, estas cuevas eran usadas ocasionalmente o como refugio temporal. Pero cuando el bosque desapareció y estalló la guerra civil, la isla entera se mudó al subsuelo. Imaginen la vida en Ana Tepau, conocida hoy como la Cueva de los Plátanos. Es un tubo volcánico inmenso, que corre por cientos de metros bajo la tierra. En las épocas de violencia, clanes enteros vivían aquí dentro.
Pero no era solo un escondite, era una fortaleza y un invernadero. Los antiguos Rapa Nui descubrieron algo brillante. En la superficie, el viento salino quemaba los cultivos y el sol secaba la tierra. Pero en los colapsos de los techos de las cuevas, donde entraba un rayo de luz, se creaba un microclima perfecto. Allí plantaban sus árboles más preciados. La humedad se mantenía, el viento no entraba y el agua de lluvia se acumulaba en piscinas naturales de roca. Mientras arriba reinaba la muerte y la sequía, abajo, en las entrañas de la lava, la vida florecía en secreto. Pero no todas las cuevas eran lugares de vida. Algunas tienen nombres que todavía provocan escalofríos. Hablemos de Ana Kai Tangata. El nombre es brutalmente descriptivo. Ana significa cueva. Kai significa comer. Tangata significa hombre. La traducción literal oscila entre la cueva donde comen los hombres o la cueva donde se come a los hombres. Está ubicada justo al borde del mar, donde las olas golpean con furia contra el acantilado negro. Entrar allí es una experiencia sobrecogedora. El techo es una bóveda de piedra oscura, y si miran hacia arriba, verán algo que los dejará sin aliento. El techo está pintado con pigmentos naturales de tierra roja y blanca, mezclados con grasa de tiburón o aceite vegetal. Los antiguos artistas dibujaron decenas de Manu Tara, los pájaros sagrados. Las pinturas son bellas, estilizadas, casi modernas en su diseño. Estos pájaros vuelan eternamente en la oscuridad de la piedra, vigilando la entrada del mar. Se cree que esta cueva era un punto crucial durante las ceremonias del hombre pájaro. Desde aquí, tal vez, partían los competidores, o aquí se realizaban los banquetes rituales después de la victoria. Banquetes que, según el nombre del lugar, podrían haber incluido el plato prohibido de la carne humana en los tiempos de mayor desesperación. Estar allí es sentir el peso de una historia que mezcla lo sagrado con lo macabro. Pero el verdadero misterio del subsuelo no está en las cuevas grandes y conocidas como Ana Kai Tangata. El verdadero misterio está en las cuevas que no podemos ver. Las cuevas secretas familiares. Cada familia antigua tenía su propia cueva oculta, llamada Ana Kionga. La entrada solía ser un agujero minúsculo, apenas más ancho que los hombros de una persona, disimulado perfectamente con piedras sueltas y matorrales. A veces, la entrada estaba bajo el agua o en la pared vertical de un acantilado imposible de escalar. ¿Qué guardaban allí? Todo lo que amaban. Cuando llegaron los cazadores de esclavos, cuando llegaron los misioneros que quemaban ídolos, o cuando el clan enemigo venía a robar, las familias corrían a sus cuevas secretas. Allí escondían las tablillas Rongo Rongo que lograron salvar. Allí escondían las pequeñas estatuas de madera de los ancestros, los Moai Kaba Kaba. Allí escondían los huesos limpios de sus abuelos más queridos. Y, en los peores momentos, se escondían ellos mismos. El secreto de la ubicación se pasaba de padre a hijo en el lecho de muerte. Busca la roca con forma de tortuga, camina 10 pasos al norte y levanta la piedra gris. Era el legado final. Pero aquí viene la tragedia. Recuerden la viruela. Recuerden la esclavitud. Recuerden que la población bajó a 111 personas de golpe. Cientos de abuelos murieron repentinamente antes de poder susurrar el secreto a sus nietos. Cientos de linajes se cortaron abruptamente. Esto significa una cosa fascinante. Rapa Nui está llena de tesoros perdidos. Ahora mismo, mientras los turistas caminan comprando souvenirs, bajo sus pies, en cámaras selladas por el tiempo y el olvido, hay bibliotecas enteras de madera, esculturas que nadie ha visto en 300 años y reliquias de reyes antiguos, esperando en la oscuridad eterna. Son cápsulas del tiempo que tal vez nunca se abran. Y hay quienes dicen que es mejor así. Los locales hablan de los Aku Aku, los espíritus guardianes. Dicen que estas cuevas están protegidas por sombras celosas y que aquel que entra sin permiso para robar, suele encontrar la desgracia muy rápido. Pero mientras el subsuelo guarda sus secretos, la superficie nos dio hace poco una sorpresa que se volvió viral en todo el mundo y cambió nuestra forma de ver a los gigantes. Durante décadas, nos acostumbramos a ver a los moais como cabezas. Bustos grandes que salían de la tierra hasta los hombros. La imagen icónica de la isla de Pascua es esa, cabezas en la pradera. Pero la curiosidad científica no se detiene. Hace unos años, el proyecto dirigido por la arqueóloga Joan van Tilburg decidió excavar. Decidieron ver qué había debajo de la tierra, al pie de las estatuas del volcán Rano Raraku. Y lo que encontraron nos dejó a todos boquiabiertos. Internet se llenó de titulares que decían, los moais tienen cuerpo. Resulta que no eran cabezas. Eran estatuas de cuerpo entero, inmensas, con torsos, brazos pegados a los costados y manos con dedos largos y finos que descansaban sobre el vientre, apuntando hacia el ombligo. Incluso tenían grabados en la espalda,
símbolos complejos como círculos y canoas que habían estado protegidos por la tierra durante siglos. Lo que había pasado es que, con el paso de los siglos, la lluvia y la erosión habían arrastrado toneladas de tierra y sedimentos desde la montaña, enterrando a los gigantes hasta el cuello. La naturaleza los había sepultado lentamente. Ver las fotos de esas excavaciones, con los arqueólogos pareciendo hormigas al lado de un gigante de 7 metros de altura que acaba de ser desenterrado, nos da una nueva escala de la obsesión de este pueblo. El esfuerzo fue aún más titánico de lo que pensábamos. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que todos nos hacemos cuando miramos esos rostros de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué gastar la última caloría, el último árbol, el último aliento en esto? La respuesta no es simple locura. Es algo mucho más humano y conmovedor. Es el miedo al olvido. Estamos llegando al final de nuestro viaje, pero nos falta atar los cabos sueltos. Nos falta entender cómo Rapa Nui vive hoy, cómo lucha por recuperar su nombre, su idioma y sus tierras frente al Estado moderno. Y nos falta despedirnos de estos gigantes como se merecen. Hemos pasado mucho tiempo hablando de piedras muertas, de huesos enterrados y de civilizaciones que colapsaron. Es fácil caer en la trampa de pensar que Rapa Nui es solo un cementerio gigante, un lugar donde la historia ya terminó. Pero eso sería un error imperdonable. Porque si algo nos enseña esta isla, es que la piedra puede romperse, pero la sangre es resistente. Hoy vamos a dar un salto hacia el presente. Vamos a ver cómo los hijos de los supervivientes, esos descendientes de los 111 que quedaron, se pusieron de pie para reclamar lo que es suyo. Durante casi todo el siglo XX, los Rapa Nui fueron espectadores en su propio hogar. Los arqueólogos extranjeros venían, excavaban, escribían libros famosos y se iban. Los turistas venían, sacaban fotos y se iban. El gobierno chileno dictaba las leyes desde una oficina en Santiago, a 4.000 kilómetros de distancia. Y los locales servían la mesa, conducían los taxis y miraban en silencio. Pero el silencio se acabó. El despertar cultural comenzó con una fiesta, pero no una fiesta cualquiera. En 1969 nació la Tapati Rapa Nui. Al principio parecía un simple festival de verano para entretener a los pocos turistas. Pero con los años, se transformó en algo visceral. Se convirtió en un acto de resistencia cultural masiva. Si viajan a la isla en febrero, verán algo que les pondrá la piel de gallina. No verán bailes folclóricos suaves y sonrientes para vender collares. Verán la fuerza bruta de los antiguos guerreros. El evento más peligroso y espectacular es el AKPI. Imaginen el cerro Maungapui, un volcán empinado con una pendiente de 45 grados. Los hombres más valientes suben a la cima, desnudos salvo por un taparrabos tradicional, cubiertos de pintura tacona que cuenta la historia de su clan. Toman 2 troncos de plátano, los amarran juntos y se lanzan cerro abajo. No hay frenos. No hay cascos. Alcanzan velocidades de 80 km por hora, rebotando sobre la hierba y las piedras, arriesgando la vida en cada descenso. Cuando llegan abajo, golpeados y llenos de adrenalina, se levantan gritando. Es la prueba viviente de que el espíritu del Opu, el competidor del hombre pájaro, sigue corriendo por sus venas. No es teatro, es memoria muscular. Este renacimiento del orgullo llevó a una consecuencia política inevitable. Los Rapa Nui empezaron a mirar el Parque Nacional, que cubre casi la mitad de la isla y protege a todos los moais, y dijeron, ¿por qué el Estado chileno administra a nuestros abuelos? ¿Por qué el dinero de las entradas se va al continente? Fue una lucha larga, tensa, con tomas de terreno y protestas pacíficas. Pero en el año 2017, lograron una victoria histórica. El Estado de Chile firmó un decreto entregando la administración total del Parque Nacional Rapa Nui a la comunidad indígena. Nació Mauenua. Hoy, cuando ustedes pagan su entrada para ver las estatuas, ese dinero no se va a un ministerio lejano. Se queda en la isla. Es administrado por los propios Rapa Nui para restaurar los sitios, pagar a los guardaparques, que son nativos, y cuidar su patrimonio. Por primera vez en siglos, son ellos los que tienen las llaves de su propia casa. Son los guardianes oficiales de sus ancestros. Pero hay una herida que todavía no cierra. Hay un asiento vacío en la mesa de la familia. Y esta es la historia del amigo robado. Entre los casi 900 moais que existen, hay uno que es especial. Único. Su nombre es Hoa Akananaya, que se puede traducir poéticamente como el amigo robado o el amigo escondido. A diferencia de la mayoría de los gigantes, que están hechos de toba volcánica amarilla y porosa, este moai está tallado en basalto. Piedra dura, negra, pesada y eterna. Estaba ubicado dentro de una casa ceremonial en la aldea sagrada de Orongo, en el borde del cráter, protegido de la lluvia y el viento. Por eso, sus detalles están intactos.
Su espalda es una obra maestra. Está totalmente cubierta de relieves finísimos que representan la transición religiosa de la isla. Se ven figuras del hombre pájaro, remos de danza y vulvas sagradas. Es la pieza arqueológica más perfecta que jamás produjeron. Es la Mona Lisa de Rapa Nui. Pero si van a la isla hoy, no lo encontrarán. En 1868, un barco británico, el HMS Topaze, llegó a la isla. Los marineros, maravillados por la estatua y aprovechando la debilidad de la población en ese momento, decidieron llevársela como trofeo para la reina Victoria. Fue una operación brutal. Arrastraron al gigante de basalto por las rocas, lo subieron a una balsa y lo cargaron en el barco. Se lo llevaron al otro lado del mundo, a una isla fría y gris donde nunca sale el sol como en el Pacífico, Gran Bretaña. Hoy, Hoa Kananaya está en la entrada del Museo Británico de Londres. Es una de las piezas más visitadas. Millones de turistas lo miran cada año, le sacan fotos con flash y siguen de largo. Pero para los Rapa Nui, eso no es una estatua en un museo. Es un abuelo secuestrado. Hace muy pocos años, una delegación de ancianos y líderes de la isla viajó a Londres. Entraron al museo. Cuando vieron a su ancestro allí, parado bajo la luz artificial, rodeado de ruido y extraños, no se pusieron a leer los carteles informativos. Se echaron a llorar. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Vimos a mujeres y hombres Rapa Nui abrazando la piedra fría, cantándole canciones de cuna, pidiéndole perdón por haber tardado tanto en venir a buscarlo. Él tiene frío, decían. Su mana está triste. Quiere volver a casa. El Museo Británico, por supuesto, argumenta que ellos son los mejores conservadores, que en Londres está seguro y que el mundo entero puede verlo. Es el eterno debate entre la visión occidental, el objeto como arte universal, y la visión indígena, el objeto como sujeto vivo y sagrado. La negociación sigue abierta. La isla ha ofrecido tallar una réplica exacta en basalto para dejarla en Londres a cambio del original. Quieren que el amigo robado vuelva a mirar el cráter de Rano Kau antes de que se acabe el tiempo. Mientras tanto, en la isla, la vida moderna presenta nuevos desafíos que ni el rey Otumatua podría haber imaginado. El plástico. Rapa Nui está ubicada en el centro de un giro oceánico, una corriente circular gigante. Esto significa que la basura que el mundo tira al mar, desde las costas de América y Asia, viaja miles de kilómetros y termina atrapada en las playas de la isla. Es una tragedia visual. Van a la costa rocosa, lejos de los hoteles, y ven miles de botellas, redes de pesca, microplásticos de colores que se mezclan con la arena. La isla no produce esa basura, pero la recibe toda. Es el vertedero involuntario del Pacífico Sur. Pero, una vez más, el espíritu de Rapa Nui brilla en la adversidad. Han organizado limpiezas masivas. Han construido una planta de reciclaje modelo llamada Orito, donde transforman el plástico en objetos útiles, e incluso mezclan vidrio molido con cemento para la construcción. Están intentando ser sustentables en un mundo que insiste en ensuciarlos, y así llegamos casi al final de nuestro recorrido. Hemos visto el origen mítico, la construcción de los gigantes, el colapso ecológico, la guerra, la esclavitud, la viruela, el robo de tierras y el renacimiento cultural. Nos queda una última reflexión. Una mirada hacia el futuro. ¿Qué nos enseña realmente Rapa Nui a nosotros, habitantes del planeta Tierra? Porque, si lo piensan bien, nuestro planeta no es más que una isla de Pascua más grande, flotando sola en el océano negro del espacio. ¿Estamos cometiendo los mismos errores que los antiguos constructores? ¿Estamos cortando nuestros propios árboles metafóricos mientras adoramos a dioses de tecnología que no nos pueden salvar? Hemos llegado al final del camino, viajeros. La noche ha caído completamente sobre el Pacífico Sur. Estamos de pie en Autongariki, frente a los 15 gigantes que fueron levantados nuevamente por las grúas y el orgullo de su pueblo. El cielo sobre nuestras cabezas es un manto de diamantes, tan claro y brillante que parece que pudiéramos estirar la mano y tocar la Vía Láctea. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados es el mismo que escuchó el rey Otumatua hace 1000 años. Pero antes de despedirnos, antes de volver a nuestras vidas modernas y ruidosas, debemos escuchar el último mensaje que Rapa Nui tiene guardado para nosotros. Porque esta isla no es solo un destino turístico, es un espejo. Durante décadas, el mundo occidental miró a Rapa Nui con arrogancia. Los científicos escribieron libros diciendo que esta era la historia de un ecocidio. Nos dijeron que los nativos eran tontos, que cortaron sus propios árboles por una obsesión religiosa absurda y que se mataron entre ellos por estupidez. Usamos su historia como una fábula moral para decir, miren lo que pasa cuando la gente no cuida su medio ambiente. Pero esa es una visión injusta y simplista. La verdadera lección de Rapa Nui no es sobre la destrucción, sino sobre la resistencia. Piénsenlo bien.
Este pueblo quedó completamente aislado del resto de la humanidad. Se enfrentaron a cambios climáticos, sequías, plagas de ratas y agotamiento de recursos. Y sin embargo, no se rindieron. Cuando se acabó la madera, inventaron los jardines de piedra para proteger la humedad de la tierra. Cuando los dioses antiguos fallaron, tuvieron el coraje de derribarlos e inventar una nueva religión basada en la meritocracia y los pájaros. Cuando fueron esclavizados, diezmados por enfermedades y encerrados tras alambres de púas, mantuvieron viva su lengua y su identidad en secreto. Los 111 sobrevivientes de 1877 no se dejaron morir de pena. Se enamoraron, tuvieron hijos, cantaron y reconstruyeron su mundo desde las cenizas. Hoy, sus nietos administran el parque, recuperan su idioma y exigen el retorno de sus ancestros robados. Eso no es una historia de fracaso. Es una de las historias de éxito y supervivencia más asombrosas de la especie humana. Sin embargo, la advertencia sigue ahí, latente, parpadeando como una luz roja en la oscuridad. Nosotros, habitantes del siglo XXI, vivimos en una isla de Pascua galáctica. Nuestro planeta, la Tierra, flota solo en el inmenso océano negro del espacio. Al igual que los antiguos Rapa Nui, no tenemos a dónde ir si las cosas salen mal. No hay canoas mágicas que nos lleven a otro planeta habitable, al menos no todavía. Estamos consumiendo nuestros recursos a una velocidad vertiginosa. Estamos llenando nuestro aire de carbono y nuestro mar de plástico. Estamos obsesionados con construir nuestros propios moais modernos, rascacielos gigantes, fortunas digitales y tecnologías de consumo, a veces olvidando la base biológica que nos sostiene. Cuando miramos a un moai a los ojos, a esas cuencas vacías que una vez tuvieron coral y obsidiana, nos está haciendo una pregunta silenciosa: ¿sabrán ustedes detenerse a tiempo? ¿O también esperarán hasta cortar el último árbol para darse cuenta de que no se puede comer el dinero ni respirar el oro? La brisa fresca de la noche nos golpea la cara. Es hora de irse. Miren por última vez la silueta de los 15 colosos recortada contra las estrellas. Ya no parecen amenazantes. Parecen abuelos cansados pero dignos, que han visto pasar la historia con paciencia infinita. Han visto llegar a los reyes, a los guerreros, a los esclavistas, a las ovejas y a los turistas. Y seguirán allí cuando nosotros ya no estemos. El mana de la isla es fuerte. Se siente en la tierra, en el viento y en la mirada de la gente que vive hoy en Angarroa. Rapa Nui no es un misterio muerto. Es un corazón que sigue latiendo en medio del mar, recordándonos la fragilidad y la grandeza de ser humanos. Gracias por acompañarme en esta larga expedición. Hemos cruzado océanos de tiempo y dolor para encontrar la verdad. Espero que, la próxima vez que vean una foto de estas cabezas de piedra, no vean solo un monumento curioso, sino que recuerden la saga épica de los navegantes de las estrellas. Y así, nuestro viaje de esta noche llega a su orilla. Hemos caminado entre sombras, revelando lo que el tiempo ocultó sobre Rapa Nui y sus gigantes. Soy su narrador de historias olvidadas. Descansen. Buenas noches.